hermanos, ¿qué haremos? Pero les dio arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. El bautismo en el nombre de Jesús es muy importante, porque sin este bautismo una persona continúan en los pecados del principio del mundo y no entrará en los cielos con Jesús, porque es una promesa, porque en el versículo 39 dice muy claramente es la promesa. Y también en versículo 40 dice, sed salvos de esta perversa generación. Y estamos en una generación muy perversa, porque muchas personas están cambiando las leyes de la Biblia, las leyes que en el mundo era aceptable, porque en los años del 60 y hasta 70, pero hoy hay un poco iglesia que continuar siguiendo toda la Biblia, toda. Y en versículo 16 de Isaías, en versículo 16, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, delante de mis ojos, dejad de ejercer lo malo. Y también en el libro de Hechos dice, en capítulo 22 dice, en versículo 16, dice ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautizaste y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció volver a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y en el versículo 16 es importante que tú presta atención a la palabra lava. ¿Lava de qué? Lava tus pecados. ¿En qué? No en el agua, no está en el está en su creer. ¿Crees en el nombre de Jesucristo? Pues seguir todas las instrucciones de los apóstoles. Y nada de los apóstoles bautizaste en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo en el nombre de Jesucristo. Y también mucha gente no recibió la palabra de Dios porque muy maltratadas contra de Dios y a su palabra. La palabra de Dios ni si su palabra son ser maltratados. Y en la Biblia, en el libro de Romanos, en capítulo 1, versículo 16, porque no me envergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En versículo 17, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y las personas que viven
en la vida que no da la gloria a Dios son corruptibles, porque en sus acciones actúan como los animales, como los aves y los reptiles, cuadrúpedos y otros animales, porque en sus mentes y sus razonamientos y en su corazón, los corazones necios, la palabra no es una realidad, no es la verdad. Es como un otro libro o los libros en la biblioteca, pero no, es la palabra de Dios. Es muy serio, porque por ejemplo, los homosexuales y lesbianos, en versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues a sus mejores cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se endurecieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su atrevido. Y en versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muchas personas no tienen una vida o oración, porque sus mentes son reprobadas, son llenos de los razonamientos corruptibles. Y también en versículo 29 dice: estando estestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, sus mentes están llenas de estas cosas: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Están también murmuradores, aborrecedores, injuriosos, inventores de malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacados, sin misericordia. No, y si tú tienes problemas en su vida, tiene que orar, tiene que rezar a Dios, pero tiene una vida que es aceptable delante de Él. Pero Dios es una mala cosa. Y también en el libro de San Juan, yo voy a repetir, en capítulo 9 dice otra vez: en sus tiempos de angustios, en versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios solamente oye a las personas que son muy puro. Y es cierto que Dios será crear una manera que no es fácil y no es difícil, pero es su manera de evaluar las personas y los corazones de las personas que están en las iglesias. Y en capítulo 10 de San Juan dice, en versículo 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz.
a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y también